Entonces, pues vamos a Mateo capítulo 22. El jueves nos hablaban pues acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya en su última semana, la última semana que vino, en la que estuvo Jesús. Entró, todos lo celebraron, lo recibieron, hicieron palmas y todo, y después fue al templo y ahí en el templo volcó la mesa de los cambistas. Dijo, esta casa es casa de oración, va a ser llamada y ustedes la han hecho cueva de ladrones, le dijo a la gente que estaba ahí. Y después ahí también los ancianos, los fariseos cuestionaron la autoridad de Jesús. Y ahí, bueno, contó dos parábolas, una acerca de dos hijos, que uno que vino, dice que el Señor y le dijo a uno de sus hijos, ve y haz, y él dijo sí, y no hizo. Después vino con otro y le dijo, ve, y él dijo no, pero sí fue después arrepentido y hizo. Y bueno, después hay una parábola de los labradores malvados, que un padre plantó una viña, la cercó, la dio en arrendamiento y después estos trabajadores ya, cuando ya venía el tiempo de la cosecha, mandó el padre a recoger pues los frutos y cuando llegaron, pues los labradores dice que los golpearon a unos, a otros mataron. Y bueno, todo esto Jesús se lo estaba hablando mucho a los fariseos, a los ancianos de Israel, y ellos pues, Jesús ahí en Mateo 21 termina diciendo, ¿no? Que la roca que la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y dice que el reino de Dios será quitado de ustedes y va a ser dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces está hablando al pueblo de Israel y especialmente a los dirigentes. Y entonces Mateo 22 comienza con otra parábola, que es la parábola de la fiesta de las bodas. ¿A quién no les gusta? ¿A quién le gustan las bodas, hermanos? Todos nos gustan las bodas, ¿verdad? A mí también, y pues la mía me encantó, mi boda. Y pues dice Jesús, empieza hablando, en el versículo 21 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, y se han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a su negocio, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, buenos, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces hoy vamos a hablar de dos cosas que me gustaría compartir, hermanos, con ustedes, que Dios ha puesto ahí en mi corazón, y una es pues una invitación o un llamado. ¿Sí? Cuando habla acerca de los invitados, esta palabra también se traduce como llamados. Entonces, una es una invitación o un llamado, y la otra es nuestra vestimenta. ¿Sí? Entonces, Jesús habla acerca de esta parábola, pues, unos días antes de que va a venir su pasión, de que van a traicionarlo, que lo van a arrestar, después a crucificar. Y esta fiesta habla acerca de algunas invitaciones, ¿no? Empieza en el versículo diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y dice, y envía a sus siervos a llamar a los convidados. Ahí tenemos la primera invitación, ¿sí? Dice, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió pues, dice, a enviar otros siervos. Volvió, es la segunda invitación que les están haciendo. Y
dice, envió a otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Y dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces, si estuviéramos nosotros viviendo en este tiempo, o viviéramos en el Oriente o en Medio Oriente, como se conoce, ahí pues la costumbre generalmente que se hace es una, vamos a decirlo, es una reiteración de invitaciones. Entonces yo vengo y le digo a Eugenio, hey, te invito a una carne asada. ¿Y qué me dices? Hay que poner, ¿no? Luego. Le digo, Héctor, oye, hoy vamos a tener una carnita asada en tu casa. ¿Cómo ves? ¿A qué horas? ¿No? Si a mí me dicen, vamos a una carne asada, yo, ¿dónde, hermanos? ¿No? Y me encanta la comida y me encanta la carne. Pero si estuviéramos en Oriente Medio, no es amable a la primera decirle sí, vamos. La costumbre es, ok, te invito y me dices, no, gracias. Aunque él sepa que sí va a ir y si quiere ir, pero él me va a decir, no, y yo no me voy a ofender, porque esa es parte de la cultura. Entonces voy a venir otra vez y le voy a decir por segunda vez, oye, te invito y me va a decir otra vez, no, gracias. No, entonces yo no me voy a ofender porque eso es parte de la cultura. Es parte de que el anfitrión se sienta honrado el que me diga no. Pero ya la tercera ya es, oye, vamos, y ahí ya cuando en la tercera va a decir, sí, vamos, en la tercera. Y entonces puede que en algún momento yo, como lo vamos a ver más adelante, dice, fuérzalos a entrar, no va a decir, manda a mis siervos, fuérzalos a entrar. Y bueno, mejor vamos a verlo porque de repente me adelanto. Entonces, estas costumbres están en la Biblia, ¿no? Algún ejemplo está registrado, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando Esther le hizo un banquete a Amán y al rey, y entonces dice que fueron invitados, y Esther 5:8 y 6:14 habla de que cuando ya estaba todo preparado, ya fueron y los trajeron los siervos a estos hombres, pero era una invitación y era ir y insistir y venir. Entonces también aquí en Lucas 14, 16, 17 dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, vengan, que todo está preparado. Entonces había, Lucas 14, 23 también dice, id pues a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, aquí hay esta palabra de fuérzalos, tiene un sentido como de obligarlos, pero no es un sentido de imposición, ¿sí? O sea, hay una forma de decir, Héctor, ven, te invito, y de alguna forma lo animo y como que lo obligo, pero no en el sentido de, órale, vas porque vas, no, sino yo te ayudo a que, mira, vamos, ven. Y hay un sentido de, te quiero forzar para que vengas a esta cena, a este banquete. Pero vuelvo al punto, no es una imposición, hermanos, porque Dios respeta nuestra voluntad, pero Dios está hablándonos y nos habla una y nos habla otra y nos habla otra y otra vez. Entonces, los de esta cultura no aceptan de inmediato, sino que el que invita, él espera que ellos lo van a rechazar y sabe que lo van a rechazar una y otra y puede ser que una tercera, pero ahí sabe ya que en esa, porque eso es parte de la cultura y es parte de lo que se hacía. Entonces, cuando ya lo acepta en la tercera, o bueno, todavía lo rechaza, entonces es donde ya él dice, viene y lo obliga, por decirlo así, de, vente, vamos, quiero que vayas a este banquete. Y hay una forma así de, aquí está, mira, ya, ahora vamos a estar en el banquete, gracias. Perdón, me gusta. Entonces,
Dice, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 16:15, cuando Pablo está predicando el Evangelio y dice que llegaron a un lugar donde había una mujer. Dice Hechos 16:15, dice, cuando fue bautizada Lidia, hablando de Lidia, y su familia, dice, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Pero no el obligar vuelvo al punto, de te quedas porque te quedas, sino en el obligarte en el sentido de decir, quiero que estés aquí, quiero y te ruego que te quedes conmigo, que disfrutes conmigo. Entonces, ¿a cuántos de ustedes, yo quiero preguntarle, a cuántos de ustedes Dios los obligó? Pero sí hubo gente que estuvo insistiéndome, predicándome, hablándome, ¿no? Entonces dice, también lo podemos ver este ejemplo cuando en Lucas 7:36 dice que cuando uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Entonces, esto era parte de la cultura en ese momento, y de hecho todavía hasta el día de hoy. Hace unos años que yo estuve en la India, que es un poco similar a cultura, llegamos a un lugar donde estaban haciendo, bueno, gente de ahí de la India, si no me recuerdo, musulmanes, y se dedicaban a hacer tienda, ropa y telas y todo, y nos metieron, ¿no? A su telar y vimos todo lo que hacían muy bonito y todo, y de repente ya nos metió a una sala y estaban ahí, pues las alfombras, no había sillas, y ya nos sentamos y entonces empezaron a traer comida. Y ya dijimos, pues sí, ¿no? Empezamos a agarrar y a comer. Y ya de repente saquaron una segunda ronda y otra vez, tercera ronda y ya todos ya estábamos así de ya, ¿no? Pero para ellos era que los despreciáramos, pues era una falta de respeto, ¿no? Ya después, bueno, a veces entienden de, bueno, estos son occidentales, ¿no? Y hasta a veces, pues ellos comen con la mano. Y me acuerdo que en algunos lugares llegamos y nos sentábamos y ya algunos ya nos ponían cubiertos porque dicen, estos occidentales no pueden comer con la mano. Y eso es algo normal allí en la cultura. Entonces, ahora ya viene el punto cuando ya rechazan, ¿no? Dice el versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, una a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Entonces, esta invitación o este llamado que Dios nos hace y que hace a su iglesia, pues muchas veces lo rechazamos, ¿no? Yo creo que hay excepciones de personas que cuando les predican el evangelio dicen, sí, yo necesito esto. Yo creo que hay excepciones de algunos que se rinden así, ¡fum! Pero creo que la mayoría nos hemos resistido un poco, ¿no? Algunos a lo mejor un año, algunos a lo mejor 15 años, algunos 20 años, 30 años, pero al final, la mayoría a la gente que se le comparte, ellos dicen al final, sí, necesito a Jesús. Entonces, el Padre había estado invitando al pueblo de Israel a que se volvieran a Él, ¿no? Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, esa es la historia de Israel. Dios les dice, te voy a llevar a una tierra prometida. Dios lo cumple, los mete en la tierra prometida y de repente ellos ya dicen, ¿sabes qué? Ya no necesitamos a Dios. No le decían con palabras, sino con actitudes, ¿no? Entonces ellos se apartaban de Dios, venían los enemigos, tenían problemas, clamaban a Dios y Dios en su misericordia enviaba a un caudillo, los liberaban y otra vez cuando estaban bien, se apartaban de Dios. Y esa es la historia de Israel. Entonces en el Antiguo Testamento Dios enviaba profetas que les hablaran. Cuando llega Jesús, ahora Dios envía a su hijo, envía a Juan el Bautista, uno de los últimos profetas. Viene Jesús y se siguen anunciando, arrepiéntanse, vengan a mí. ¿Y qué hacen con Jesús? Pues terminan matándolo. Y después nuevamente Dios envía a los apóstoles. Jesús resucita, bautiza a los apóstoles y estos apóstoles pues van y les predican el evangelio primero a Israel. Y muchos de ellos dicen, no gracias. Algunos creyeron. Entonces, yo quiero preguntarte, hermano, ¿cuántas veces te han invitado o el Señor te ha llamado a tu vida? No me contestes. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Yo te voy a decir, cada vez que estamos escuchando la palabra, Dios nos sigue llamando. Y Dios nos sigue invitando. Y Dios sigue haciendo un llamado a nosotros para que lo conozcamos. Ahora, mira,
con nosotros o sin nosotros, va a haber bodas. Las bodas se van a celebrar. No es, bueno, entonces si no voy, pues entonces no van a hacer nada. No, va a haber bodas. Se van a celebrar. Entonces, la primera parte que te decía, una invitación. Ahora la segunda, una vestimenta. ¿Sí? Dice el 22 de Mateo en el 11, versículo 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. A mí a veces me hace pensar esto y digo, ¿cómo es eso? Yo no entendía mucho esta parte de cómo podía entrar alguna persona y estar en una boda y de repente decir, no tiene vestido. Pero bueno, antes de ir a eso, hermano, ¿tú sabes dónde apareció por primera vez el primer vestido en la historia del hombre? Sí oigo el murmullo, pero no escucho bien. Con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. En Génesis 3:7 ellos ya habían pecado o desobedecieron a Dios y dice que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos y agarraron unas hojas de higuera y se cubrieron. Y Dios entonces en Génesis 3:21 dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, esta ropa, hermanos, que traemos siempre va a ser un recordatorio de la caída del hombre. Porque si alguien no trae ropa, ¿hay gente que no trae ropa? ¿Han visto a gente sin ropa? Sí hay gente por ahí que anda, pero tiene algún problema, algún tornillo ahí está zafado. Pero en general todos traemos vestimenta. Hoy todos traen su vestimenta. Entonces esta ropa siempre nos va a recordar la caída del hombre. Siempre. Entonces, después de esa vestimenta de túnicas de pieles de animales, el pueblo de Israel, vamos a decirlo, empezó como, vamos a decirlo, a evolucionar con el tema de su ropa. Y después hicieron ropa como de lino o de seda. ¿No? Por ejemplo, Génesis 37:3 habla de que José tenía una túnica de diversos colores. Y también podemos ver que esta ropa se llamaba ketón. Y después vino otra ropa que se llamaba simla. Y esta ropa, cuando recuerdan que Sem y Jafet tomaron una prenda para cubrir la desnudez de su padre, en Génesis 9:23, era este tipo de ropa. También existió, ya después, bueno, seguían usando la lana, pero luego hicieron el pelo de camello, ¿sí? Y esta prenda de pelo de camello era una prenda externa que parecía como una sábana larga con una capucha y eso lo usaban los judíos para abrigarse. Esta ropa era como lo mínimo que podía tener el pueblo, lo mínimo. Y en Éxodo 22, 26, 27 dice que Dios les dijo, cuando tú le vas a cobrar por decir a alguien, no le vas a quitar esa prenda. Porque esa prenda es lo mínimo que debo tener, porque esa prenda es con la que se abrigaban en la noche. No solo la usaban como ropa, sino también como abrigo. Y esta ropa, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 1:7-8, dice que el rey Ocosías había enfermado y envió a unos mensajeros a que consultaran a un profeta de Baal para ver si se podía recuperar. Y vino un ángel, se le apareció a Elías y le dijo, ve y encuéntralos. Y entonces fue y el mensaje era, dile que va a morir. Pero cuando ya regresaron los mensajeros, le dijeron al rey, oye, pues vas a morir. Y entonces el rey le dijo, ¿cómo era el hombre que les dijo esas palabras? Entonces dijeron, era un hombre vestido de pelo y con un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Entonces dijo, es Elías, el tisbita. O sea, él usaba, Elías, este tipo de vestimenta. Y este tipo de vestimenta también era la que llegó a usar Juan el Bautista. Dice que en Mateo 3:4 dice que este Juan llevaba un vestido de pelo de camellos como su cinturón de cuero alrededor de sus lomos y su alimento eran saltamontes y miel silvestre o langostas. Entonces, esta era la vestimenta que usaban o parte de la vestimenta que usaban en las épocas antiguas. Y también existía una vestimenta que era como algo que le llamaban lebosh. Esto pueden verlo en Esther 4:2. Y esta vestimenta era
una vestimenta de cilicio. Y el cilicio era algo que podían usar más como cuando estaban en luto o cuando querían hacer un arrepentimiento, ¿no? Decían, ya, se vestían de cilicio. Pero después esta vestimenta se convirtió en una vestimenta real. Y esta vestimenta real en el Salmo 22:18, cuando se profetizó acerca de Jesús, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, bueno, había vestimentas de lino fino, de lana, de seda, de silicio, pero había una vestimenta especial para las bodas, ¿sí? Cuando van a las bodas, ¿qué ropa usan los varones? La misma de la última fiesta. Solo nos ponemos a lo mejor una camisa diferente o algo diferente, ¿no? ¿Y qué vestimenta usan las hermanas? ¿El vestido de la vez pasada? ¿Cómo? No, pues, una ofensa eso. No, vamos, y uno nuevo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención aquí en México y generalmente en Occidente, ¿qué pasa cuando entra el novio a la boda, ¿no? Que toca la marcha nupcial. ¿Qué pasa cuando entra el novio? Nada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando entra la novia? Nos aplauden, ¿no? Y wow, cuando nosotros nos casamos me pasó muy diferente, pero no lo planeamos ni nada, entonces ya entré yo con mi mamá y entraron y todos empezaron a aplaudir y a gritar. Y digo, uy, ya se va a casar este hermano al fin, ¿no? Yo creo, pero fue muy bonito. Pero curiosamente no es así en nuestro país. Se aplaude a la novia. ¿Y qué creen? En Oriente no es así. Se aplaude al novio y se le da el reconocimiento al novio. ¿Y a quién creen que le van a dar el reconocimiento cuando sean las bodas del Cordero? ¿A la novia? Al novio. Al novio le vamos a dar el reconocimiento y el día de hoy seguimos dándole el reconocimiento al novio. Y la novia que somos nosotros, la iglesia, ¿no? Eso solo como dato cultural. Entonces, en las bodas judías, el anfitrión podía proveer vestidos de bodas para los invitados. Entonces, imagínense, ya que estás ahí, mi querido Héctor, imagínense que Héctor, vamos otra vez a la entrada. Yo soy el anfitrión, soy el rey. Y entonces cuando llega el invitado, yo soy el anfitrión, ¿eh? Yo vengo y él viene con su vestimenta normal, pero yo le doy una vestimenta de bodas especial. Y ya vengo y como buen anfitrión lo encamino, le digo, aquí está tu mesa, mira, te vamos a poner con tu esposa, disfruten la boda. Pero yo le di la vestimenta, él traía una, pero en las bodas el anfitrión, o en este caso el rey, era el que proveía el vestido, un vestido especial. Entonces, cuando tú ves eso, dice, por ejemplo, Apocalipsis 3, en el 4 y 5 dice que, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice, el que venza será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, está vestido, este vestido se lo da el rey. Y dice que entonces el rey salió, ya estaba en la fiesta y observó que había un hombre, pero que no tenía la vestimenta que él le había dado, porque él se la había proporcionado en la entrada. Entonces llegó y dijo, sí, ese. Y llegó y dijo, oye, ¿por qué no traes la vestimenta que yo te di? Y a lo mejor dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? El punto es que a veces nosotros, hermano, queremos vestirnos con nuestra propia justicia, con nuestras propias obras. Y a veces lo hacemos inconscientemente y a veces decimos, no, pues es que, mira, hermano, bueno, ahorita yo podría decirles, no, hermanos, miren lo que estamos haciendo allá y acá y acá. Y yo creo que a veces les imponemos una carga a la iglesia lejos de edificarla, pero
cuando venimos y compartimos lo que Dios está haciendo, a veces podemos cometer el error de decir, son mis méritos, hermano. Son las cosas que Dios está haciendo a través de mí, pero yo soy el bueno. Son mis obras. Y entonces ahí es cuando agarramos y nos quitamos la vestimenta. Ya. Entonces, ya me puso el rey su vestimenta. Yo ya estoy cubierto, vestido de bodas, pero de repente digo, no la necesito. No la quiero. Dice Gálatas, capítulo 3. $25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos, dice, pero fíjate cómo dice antes, pero los que habéis sido bautizados, los que han sido bautizados en Cristo, o sea, los que nos arrepentimos, nos predicaron, creímos en Jesús, volvimos a nacer de nuevo. Entonces viene Jesús y nos reviste de Jesús. No de nuestras buenas obras, no de nuestro buen trabajo, no de nuestro esfuerzo, no de nada que tenga que ver con nosotros, sino que todo tiene que ver con Él. Entonces estamos revestidos de Cristo. Entonces cuando yo estoy siendo invitado a las bodas, yo tengo mi revestimiento es Cristo. Y ya no se ve lo que hace René. Claro que debe de haber algo que cuando yo creo en Jesús, cuando yo he nacido de nuevo, debe de haber obras, debe de haber resultados, debe de haber evidencia de lo que somos y de lo que hacemos. Pero ya no soy salvo por eso, sino que ya tengo el revestimiento de Jesús. Jesús está en mí. Entonces, eso es algo que cuando yo veo lo que Dios hace y digo, ay Señor, a veces se me olvida. A veces se me olvida y yo lo he dicho alguna vez, a mí no me gusta estar aquí arriba, porque de repente, ya cuando estamos aquí arriba o incluso aquí predicando, ya digo, René, ¿no? Y les voy a ser honesto, ¿no? Cuando terminó ahorita el servicio anterior, mi corazón empieza, wow, qué predicación, qué palabra, y empiezo a creer que soy yo no soy, no somos nosotros, es Cristo. Y eso a mí me da mucho alivio porque entonces me quito el peso de, bueno, ya no dije lo que tenía que haber dicho. Bueno, Señor, pues tú edificas a la iglesia, ¿no? Tú eres el que habla, tú eres el que hace. Entonces viene el rey y le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y le preguntó el rey, ¿cómo entraste aquí? Te quitaste la vestimenta. Te quitaste esto que yo te di, que yo solo te puedo dar. ¿Por qué? Porque la salvación solo la puede dar Cristo. Nadie la puede dar. Dice, y no hay nadie en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Entonces, llamado y vestimento. Ahora, ¿qué pasaba cuando se decían, bueno, porque aquí dice la palabra que algunos dijeron, no queremos? Apenas estaba escuchando la historia de una persona que dice que le habían predicado el evangelio y le predicaron y dijo, no, yo no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de los cristianos. Y después dice que tuvo una situación en la que murió. Y estuvo muerto, no sé si segundos, minutos, no sé, pero de repente ¡pum!, se despertó. Y la persona que le estaba compartiendo y le dijo, oye, y él dijo, no, dice, yo vi el infierno, dice, yo no quiero ir, ¿qué tengo que hacer para no ir ahí? Y la persona que le estaba compartiendo le dijo, tienes que creer en Jesús. ¿Y saben qué hizo? No quiero a Cristo. Y después volvió a morir. Fíjense, a mí me impactó porque yo dije, o sea, vio el infierno. ¿Cómo? ¿Por qué podemos ser tan duros en nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? No necesito a Jesús. Entonces, vino el rey y le dijo, bueno, entonces el rey le dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, ¿qué implica esto, hermano?
igual en la exclusión era considerado una cosa terrible. Generalmente los banquetes los celebraban por las noches. Y entonces por las noches pues alumbraban. El lugar donde estaban ponían muchas luces y estaba bien alumbrado. Entonces cuando decían que los que no habían sido o no estaban en la fiesta, se decía eran arrojados a la luz, de la luz a las tinieblas de afuera, en la noche. O sea, no estaban aquí donde estaba la luz. Entonces, cuando no tenemos a Jesús, hermano, es cuando estamos sin luz. Y mucha gente dice, por ejemplo, en Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Dice luego Mateo 22:13 dice, atados de pies y de manos, tomadle y echarle en las tinieblas de afuera. Mateo 25:30 dice, al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la expresión las tinieblas de afuera se refería a que la gente de Medio Oriente en ese momento, y no sé si todavía, le temían a la oscuridad. No, o sea, ahorita dicen, no, bueno, salimos y están alumbrados y a lo mejor traemos hasta el celular y prendemos una luz, pero generalmente estamos en un lugar donde está alumbrado. Ahí imagínense, hace 2000 años no había el alumbrado público. Entonces ellos le tenían miedo a la oscuridad y de hecho, bueno, dormían con las luces o con las lámparas de aceite ahí prendidas. Y entonces tiene mucho sentido cuando dice la Biblia que había 10 vírgenes, ¿no? Y que 5 fueron prudentes y 5 imprudentes. Y estas 5 estas 10 eran las que tenían que salir a recibir al novio. ¿Por qué? Porque no había luz. Entonces las prudentes estaban llenas con aceite y cuando se quedaron dormidas de repente dijeron, ya viene el novio y salieron y tenían aceite suficiente y fueron a alumbrar el camino para que entrara el novio y celebrara las bodas, pero las otras 5 se quedaron sin aceite. Entonces había un miedo a la oscuridad y las tinieblas de afuera representan el castigo futuro para los injustos, para los que no se arrepientan, para los que no crean en Jesús. Entonces, esta sala o esta boda se llenó de buenos y malos, ¿no? Y cuando vimos en Gálatas que decía de Cristo estar revestido, después dice en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, no debemos de temer, hermano. No debemos de temer, y quiero compartir algo que no pude compartir en la mañana, pero necesito 6 voluntarios. 3 jóvenes fuertes, hombre o mujer, ¿ya? Y 3 hermanos, más o menos después de 60, 65 años. Corran, hermanos, que se me va el tiempo. A ver, yo. No importa, vengan, rápido. Aquí, 1, rápido, porque nos da el tiempo. 3 fuertes, sí. Ok, 2, falta 1 y 2 acá. Acá, hermano, de este lado, usted acá. Usted acá. De este lado, hermano. Ok, de estos otros 2, hermanos. Ok, ustedes son los jóvenes, ¿sí? Ustedes van a de este lado. Vengas, hermano. 2. Enrique. Ya, aquí de este lado.
¿Por qué no debemos temer, hermanos? Miren, hay una palabra en la Biblia que es verdad y otra que es mentira. Verdad es emet y mentira es sheker. Verdad está de 3 letras, se configura la palabra verdad, que es taf, mem y alef. Nuestros hermanos van a representar a la verdad de este lado. Y nuestros hermanos van a representar la palabra mentira, que es sheker, que es la resh, la kof y la shin. ¿Ok? Entonces a las 3 yo les voy a preguntar, les voy a decir a las 3 que ellos hagan la letra y vamos a ver quién la aguanta más. ¿La verdad o la falsedad? ¿Sí? 1, 2, 3. Ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién cree que aguante más? ¿La falsedad o la verdad? ¿Por qué? Si ellos son jóvenes y son más fuertes. ¿Por qué, hermanos? Tiene que ver un poco la perseverancia, pero ellos son más fuertes y perseveran más. Ahí ya. Listo. 1. Ok. Listo, Héctor. 3 ya. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. ¿Saben por qué siempre va a permanecer la verdad? Ahora sí me voy a tener que subir para que me vean. Porque la verdad está parada sobre 2 pies. Y la falsedad, aunque eran también 3 letras, está parada sobre un pie, representando las letras en hebreo. Entonces, la Taf es algo como una especie de N, la Mem es como una especie de A y la Aleph es como una especie de N mayúscula. Pero las 3 letras están paradas sobre la base. Ahora, la palabra falsedad es una letra que es Resh, es Kof y Shim. Las 3 están paradas sobre un pie. O sea, si las viéramos solamente están paradas sobre un pie. Entonces, la verdad siempre va a permanecer. No importa que pasen el tiempo, que pasen las edades, que pasen los siglos, aunque digan, no, que nos digan nosotros, ustedes son unos retrógradas que viven en la antigüedad. Miren, no importa, la verdad siempre va a permanecer y la falsedad en algún momento, tarde o temprano, se va a caer. Por eso es que ustedes están viendo ahora tantas ideologías que han estado pasando, se están cayendo, hermanos. ¿Por qué? Porque están sostenidas sobre la falsedad. Entonces, por eso es que no debemos de temer, porque nosotros estamos en la luz de Cristo. Y Cristo, estamos revestidos de Jesús. Entonces, si estamos revestidos de Jesús, hermanos, no importa lo que pase. No importa que en el mundo se esté cayendo a pedazos. No importa que vengan nuevas ideas, nuevas ideologías. Nosotros estamos en la verdad. Estamos en la luz. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, vamos a permanecer. No importa que haya dolor. No importa que haya enfermedad. No importa que haya crisis económica. No importa que aún, como lo dijo el pastor, hasta el día de hoy tenemos libertad de culto, pero no sabemos el día de mañana. Pero aunque no la hubiera, hermanos, no importa, porque Cristo está con nosotros. Entonces, Jesús viene. Ahora Isaías 61, versículo 10. ¿Cuánto me queda? Para ver si voy cerrando. Isaías 61 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermanos, para terminar, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y te va a seguir llamando y te va a seguir hablando. Y te está llamando no solo a que te congregues, eso es bueno que te congregues, pero te está llamando a que le conozcas a Él. A que maduremos en conocerlo a Él. Es una invitación. Él, mira, Él ya preparó todo. Tú solo tienes que venir y decirle, Jesús, quiero tu salvación. Y sabes, Él te va a revestir de Cristo.
Tú tienes que decirle, perdóname, Señor, por mis pecados, me arrepiento, necesito a Cristo. Tú no tienes que pagar, no tienes que invertir recurso, dinero, no, porque ya él ya hizo, Jesús ya hizo todo para que cuando tú vengas, te revistas de Cristo. Y todos somos invitados, buenos y malos. Ni tú ni yo somos mejores que los de afuera. Somos salvos, pero no somos mejores que ellos. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido transformados, pero afuera todavía hay gente que necesita escuchar esto. Entonces, cuando están los siervos que salen a invitar y están los invitados, nosotros tenemos esas dos funciones porque ya nos sentamos a la mesa del rey. Pero como siervos también todavía nos toca salir y todavía nos toca ir y anunciar el evangelio y predicarles. No necesitas tener un título, no necesitas tener nada para que prediques. Solo necesitas predicar en tu trabajo, en la escuela, donde sea que te pares con tu familia. ¿Sabes cuánto? Hay lugares donde hay gente que está cerrada al evangelio. ¿Y sabes cómo entra uno? Por las relaciones familiares. Nosotros tenemos familia de parte de mi esposa que son muy religiosos. Que cuando fallece alguien hacen su rosario y se avientan ahí algunos días y después al año hacen lo mismo y su rosario. Son familias cerradas y nosotros entramos ahí con ellos. Y ahí estamos. Y cuando hay la oportunidad, les predicamos el evangelio. Pero a veces, a mí me encanta que yo he escuchado al pastor cuando les dice que vienen los tiempos de Año Nuevo, las fiestas de fin de año, Navidad y todo. Y yo he escuchado que él dice, vayan con sus familias y testifíquenles. Y es un tiempo, hermanos, hermoso. Y todos somos invitados, buenos, malos, ricos, pobres, judíos, gentiles, hombres, mujeres. Ya Dios proveyó las vestiduras, ya está el sacrificio, ya está preparado todo. Y ahora Dios nos llama a que seamos parte de esta gran bendición, hermanos. Entonces, quiero pedirte que te pongas de pie un momento y vamos a terminar. Cierra tus ojos un momento. Amado Padre, bendecimos tu nombre y te damos gloria y honra y agradecemos la invitación que nos has dado, el llamado que nos has dado, porque creo que los que estamos aquí todos hemos aceptado ese llamado y esa invitación de conocerte, de amarte, de buscarte, de sentarnos en esa mesa contigo y cada día, Señor, conocerte más. Padre, queremos que nos lleves a más, a conocer más de tu carácter, a conocer más de ti, de quién eres, Señor, de tus atributos, porque eso nos va a llevar a confiar más en ti, no importa lo que pase alrededor, Señor. Llévanos a madurar, llévanos a crecer, Señor, y que recordemos que hoy estamos vestidos de Cristo, que ves a Cristo en nosotros, no nuestras obras, nuestra justicia, nada, Señor, de lo que somos nosotros. Ahora ves a Cristo, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y llévanos a recordar que vamos a permanecer, no importa lo que pase en el mundo, no importa las circunstancias y aún no importa la enfermedad, no importa las crisis económicas, no importa aún lo que pueda pasar en el gobierno, en cualquier lugar o situación, Señor. Estamos firmes porque estamos en la verdad y tenemos a Cristo en nuestro corazón, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y sigue obrando tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, gracias, amado Padre, por tanto amor y tanta gracia. Que el corazón de nuestros hermanos siga siendo renovado, lleno de gozo, lleno de paz, y que tú sigas obrando tu perfecta voluntad, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén.